Bienvenidos a este nuevo programa en el que hoy vamos a tratar algo que en general nos cuesta mucho hablar. Sigue siendo un tema tabú para algunos, es el suicidio. Pero no hablar de ello no lo va a hacer ni menos grave ni va a evitar que siga sucediendo. Fíjese en los siguientes datos. 800.000 personas se suicidan al año en el mundo. 16 millones de intentos de suicidio se producen en el mundo durante un año. Se producen en España 11 suicidios al día. Hay un suicidio cada 40 segundos. En los últimos años, estas cantidades se han incrementado un 60% en los adolescentes y jóvenes, siendo en España la principal causa de mortalidad. ¿Qué nos está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo en nuestra sociedad? Para hablar de todo ello, hoy contamos con José Manuel Domínguez Prieto, director del Instituto de la Familia, en donde en la actualidad se está impartiendo un programa para la prevención del suicidio, llamado Punto y Coma, que más adelante nos explicará. Pero a continuación, os invito a ver un breve vídeo que nos introduce en el tema del suicidio. The Wild Project. O sea, yo lo que quiero hablar un momento rápido a la gente, porque yo sé que me ven personas de todo tipo. Seguramente la mayoría gente muy normal, muy feliz, muy estable, con una vida pues normativa, con personas que van haciendo y no tienen este tipo de pensamientos. Pero yo sé que también, y a veces me llegan mensajes, ¿no? Yo sé que también tengo gente que quizás ahora mismo, mientras está viendo esto y se está un poco distrayendo, está pensando, o ha pensado, o va a pensar en quitarse la vida, en dejar de sufrir, en dejar de existir, en ese pensamiento de a quién le importa, ¿no? Que esté vivo o muerto. Ni a mí mismo me importa. ¿Cómo le va a importar a mis padres, a mis amigos, a mi pareja, a mi expareja, a quien sea? Porque este es el pensamiento que muchos tenéis, ¿no? No importa nada. Nada, ni la vida no importa. Yo simplemente os quiero decir que si os encontráis en esos momentos, tenéis esas dudas, esas ideas, por muy ridículo que os suene, porque yo sé que lo que os puedo decir es ridículo para vuestro momento actual emocional, de verdad, habladlo con alguien. Con el 024, con amigos, con padres, con hermanos, con parejas, con gente que más o menos podáis incluso tener vínculos parecidos, ¿no? Hacedlo, habladlo, sacadlo de dentro. Luego pasará lo que pasará. No todo el mundo puede tirar para adelante, por supuesto que no. Pero habladlo. Buscad ayuda, no tan solo profesional, porque hay gente que no puede tener ayuda profesional, pero de verdad, si estáis viendo este vídeo, este podcast, este clip, lo que sea, y os encontráis en una situación en la que esta idea, la idea de dejar de vivir, ¿no? De desaparecer del mundo, y pensáis que a nadie le va a importar, tened en cuenta de que seguramente os sorprendería de saber a la gente a la que le importáis y que hay forma de ayudaros. Porque muchas de estas personas que lo han intentado y no lo han conseguido, después han tenido vidas plenas, fantásticas. Y os quedaríais asombrados de la cantidad de gente hoy en día triunfadora, famosa, rica, que en un momento oscuro de su vida jugaron con eso, o tuvieron esas ideas, o estuvieron a punto. Por lo tanto, 024... buscad ayuda, amigos, quien sea, y si podéis profesional, por supuesto, pero no todo el mundo quiere la profesional, de verdad. O sea, esto es lo más importante que hay en el mundo. Ni el dinero, ni la fama, ni el sexo. Es vivir y vivir más o menos bien. Porque tampoco existe la panacea de la felicidad extrema cada día a tope. Pero de verdad, si estáis en esa situación, hay formas de salir de ello. De verdad, aunque no lo veáis, aunque la nube negra os cubre, hay formas de salir, ¿vale? ¿De acuerdo? 024 o buscar ayuda. Bienvenidos, José Manuel. Como hemos visto en el vídeo, nos habla de la importancia de pedir ayuda, de verbalizar lo que nos está ocurriendo. A mí me gustaría que nos explicaras desde el principio, para entenderlo, cuáles son los factores de riesgo que favorecen el suicidio. Hay muchísimos factores, unos importantísimos comunitarios, es decir, cuando las personas, sobre todo jóvenes, adolescentes, niños, tienen una gran inestabilidad en el ámbito familiar. No cuentan realmente con personas de apoyo, bien porque están muy abandonados, aunque el padre y la madre existan, pero aparecen o no aparecen, bien por sobreprotección también, lo cual les ha debilitado mucho, o bien porque son generalmente el aislamiento, el no contar con vínculos permanentes. Esto es un factor de riesgo. O también si esta familia o ese vínculo íntimo ha sido un foco de heridas por abusos sexuales, por agresiones, por estigmatización. Cuando una persona está estigmatizada por su identidad sexual, por su origen racial, también es un factor de riesgo. Después están los psicológicos, por ejemplo, la impulsividad. Una impulsividad muy fuerte
favorece, es un elemento a tener en cuenta. No es que un impulsivo, un TDAH ya tenga que ser suicida en absoluto, pero es un factor a tener en cuenta. También los trastornos afectivo-psicológicos, la depresión, la manía, aunque sabemos, está comprobado que el mayor número de suicidios en gente con depresión no está solo o fundamentalmente ligado a la depresión, sino a la medicación. Otros factores, bueno, o el maníaco, el demasiado activo y demasiado entusiasmado, sin control emocional, ¿no? Después, también el alcoholismo puede ser es un factor de riesgo. Problemas con la propia identidad. Por ejemplo, identidad sexual, ¿no? Las personas con problemas en su identidad sexual, sean transexuales, homosexuales, bisexuales o heterosexuales, da igual, no por el estigma exterior, que también puede ocurrir, sino por su propio conflicto interno, es un factor de riesgo. Y después también la negatividad en la que vive mucha gente a la hora de pensar todo está mal, qué mal me va todo, qué desastre todo, es la persona instalada en la negatividad. Y después, por último, hay factores contextuales. Un factor contextual, por ejemplo, el fracaso, las pérdidas. Cuando he perdido el trabajo, he tenido que dejar mi país, he perdido mi salud, tengo una enfermedad muy grave. Y unido a todo esto, estamos en una cultura anestésica que te dice no tienes por qué tener dolor, no sufras. Entonces, el recurso farmacológico es excesivo. Y por otro lado, sobreprotectora, no tienes que sufrir, ya te lo hacemos todo. Esto debilita a las personas y cuando llegan las dificultades en la vida, la persona está inerme y es otro factor de riesgo más. ¿Cómo podemos detectar si alguien a nuestro alrededor o nuestro entorno quiere intentar suicidarse o quiere suicidarse? Pues lo primero y más obvio, pero no se suele hacer, es preguntarle directamente, oye, ¿tú tienes alguna idea de quitarte la vida? O sea, ¿cómo te sientes? Directamente preguntarle, esto en contra de lo que se cree no va a producir ni va a excitar el que la persona quiera hacerlo. Y después observar ciertos rasgos. Por ejemplo, el aislamiento. Se sabe que el aislamiento producido por un exceso de horas de móvil, de pantalla, de videojuegos, esto produce un incremento en los deseos de suicidio, ¿no? más otros elementos más, ¿no? Después, si se da alguno de los 3 niveles previos al suicidio. Primero, hay uno que no hay que temer, el pensar sobre la muerte. Si a ti o a mí un día pensamos en que somos finitos, en que nos vamos a acabar, en que pues, se ha muerto un amigo, se ha muerto un familiar, y dice, un día me va a tocar a mí, eso no es ningún señal de alarma. Es más, hay filosofías como la estoica o hay psicologías como la psicología positiva que te dicen recuerda la muerte para vivir con más intensidad el día a día. Pero después están las ideas de suicidio. Tener una idea de suicidio por sí mismo, oye, no lo soporto más, es que me debería quitar la vida, por sí mismo no es un factor grave de riesgo, salvo que sea persistente. Después de la idea suicida está la planificación suicida, donde ya no solamente tengo la idea, sino que además planeo hacerlo. Incluso ya escribo una carta, estoy viendo cómo, busco el lugar. Esto se puede detectar. Y por último, los propios intentos. Más grave, cuanto más persistente sea en el tiempo. Después hemos hablado de otros factores claves que hay que tener en cuenta. Si además de todo esto, la persona está en un momento de depresión y tiene una impulsividad tremenda y vive en la negatividad de no lo soporto, no lo soporto, y carece de una red suficiente de apoyo, de personas de apoyo, y vemos que está aislado, vemos que está triste, incluso tiene se infringe daño a sí mismo. Dice la gente, bueno, esto lo hacen los adolescentes para llamar la atención. Puede ser, pero hay que estar atento, porque también puede ser un síntoma previo a un suicidio. En contra de lo que se cree, los suicidas sí dan señales de que pueden intentarlo. Entonces hay que estar muy atento y observarlo. ¿Quiénes lo observan? Familiares y después en la escuela. Profesores y compañeros y profesoras, lógicamente, pueden ser una baza definitiva porque son los que están muchas horas con los niños, en caso de que sean los niños, y las personas del entorno laboral o familiar con los adultos. Vale, entonces, una vez que detectamos que alguien quiere suicidarse, ¿cómo actuamos? ¿Cómo procedemos? Pues, por supuesto, hay que procurar
ponerse en contacto con un servicio de profesionales, psicólogos, psiquiatras. Pero, ¿qué puede hacer un familiar, un amigo? Puede hacer algo, mucho, muchísimo. Lo primero, hablar de la cuestión abiertamente. Oye, ¿cómo te sientes? ¿En qué estás pensando? Atención. Y después, acoger a la persona incondicionalmente. Es decir, no juzgarle, no moralizar. ¿Pero cómo se te ocurre esta barbaridad? ¿Pero estás loco? Eso es lo último, porque crea mayor distancia y, por tanto, más propensión. Nadie me quiere, nadie me entiende, nadie me acepta, ¿no? Entonces, una acogida incondicional, sin prisas. Después, escuchando a la persona. Muchas personas necesitan ser escuchadas. Ser escuchado trae un mensaje subliminal. Importo a la persona que me escucha, ¿no? Y muchas veces quien se suicida siente que no le importa a nadie, ¿no? Entonces, escuchar. Después también hay un elemento clave que es la de hacer preguntas para que evacúe ese sufrimiento, ese dolor, porque luego lo veremos. De lo que la gente huye no es de la vida, de lo que la gente huye es de sufrir tanto en la vida, ¿no? Y no saber encontrar salidas. Y después, cuando se ha producido todo esto y hay una bajada en el nivel de activación o de malestar, el confrontar. Oye, ¿cuáles son las consecuencias para ti de intentar esto o de conseguirlo? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los costes? ¿Qué va a producir a los demás? O sea, que piensen las consecuencias. ¿Habrás arreglado algo? Es lo que se llama en psicología confrontar. Es decir, cuando uno está muy ofuscado, la confrontación, que es una operación racional, no suele servir mucho. Pero cuando uno ha logrado, a través de una conversación tranquila y calmosa con el otro, ir hablando de esas cosas, hacerle caer en la cuenta de que esta solución definitiva para un problema provisional no es la más beneficiosa y que va a afectar mucho a los demás y a uno definitivamente. Y que había otras opciones. Oye, ¿qué otras opciones hay? Cuando uno ve otras opciones, a lo mejor ve la cosa de otra manera. Y finalmente, estas personas necesitan ser acompañadas. Una de las primeras medidas es nunca dejar solo a una persona que tiene este tipo de ideaciones o planificación, pero no solo es hacerle compañía, además es hacer acompañamiento, que es una de las claves que utilizamos en el Instituto de la Familia, el acompañamiento. Procesos de escucha, confrontación, hasta que haya un cambio de pensamiento y un cambio de corazón, para decir, oye, hay motivos por los que vivir y hay un sentido por el que vivir, ¿no? Vale, importantísimo prestar atención a todos esos pequeños detalles, esos signos de alarma que podamos ver, por muy pequeñitos que nos parezcan, pueden ser detonantes. Entonces, hay muchos mitos respecto al suicidio que se repiten constantemente. Sí, y esto hay que conocerlos muy bien. Dice, bueno, por ejemplo, si lo habla mucho, si lo ha dicho, no lo hace. Perro ladrador, poco mordedor. Se le va la fuerza por la boca, esto es para llamar la atención. No. Resulta que habitualmente los suicidas comentan lo que van a hacer con tiempo, y dejan una carta y lo van comentando y es que deseo esto. Entonces, hacer mucho caso a quien lo diga, no alarmarse, no entrar uno en colapso porque eso no ayuda, ¿no? Después, el suicida es porque quiere morirse. No. El suicida quiere evitar el dolor tremendo que le parece insuperable. Y después está en la situación de agonía porque no sabe cómo resolver una encrucijada biográfica personal. Lo que quiere es resolverla, disolverla y salvarse de ese sufrimiento. Directamente no se suele querer la muerte se quiere como modo de liberación. Otro mito. Mira, estuvo muy mal, estuvo con una depresión tremenda, pero ahora ya está saliendo, ya está bien. No. Son los momentos más peligrosos. Cuando uno empieza a estar mejor, es cuando tiene ya fuerzas para llevar a cabo sus impulsos. Otro mito. Las personas deciden matarse, deciden la autolisis, deciden suicidarse. Es un problema de voluntad. La voluntad... No. Justo tiene muy dañada la voluntad. Y por tanto, otro mito muy habitual... no se puede prevenir. Es cierto que hay algún caso que nadie lo ha visto venir. La clásica persona, empresario de éxito, pero que con unas tensiones internas tremendas,
desde fuera todo el mundo lo ve como un triunfador, pero él no soporta su vida, su presión y en coche se empotra contra un camión. Muchos de los suicidios de los que has hablado tú no están, esos son los que están compatibilizados, o sea, computados, los 800.000, pero hay muchos que son muertes que pueden ser por suicidio, por ejemplo, el que se empotra voluntariamente en su coche. Son tristemente famosos los pilotos que han estrellado su avión con pasajeros a modo de suicidio, pero son casos contados y se ha descubierto que era por eso. Pero conductores, por ejemplo, es muy frecuente, ¿no? Así que hay que tener cuidado con esos mitos porque no hacen un buen favor ni a la sociedad ni a las personas con esa... Nos confunden, todo lo contrario. Claro. En el Instituto de la Familia, en la actualidad, habéis desarrollado un programa de prevención para el suicidio que se llama Punto y Coma. ¿Podrías explicarnos qué herramientas o qué instrumentos dota a esas personas, a esos usuarios, para ayudarlos? Pues este programa, Punto y Coma, que es el símbolo universal de la prevención del suicidio, que es un programa subvencionado por la Diputación de Orense y por más entidades, es un programa preventivo, donde se basa en la resiliencia, en la capacidad que tienen las personas de salir adelante. Porque de las situaciones de suicidio se sale adelante, como hemos visto en el vídeo, sí. Puedo haber tenido un mal bache y llegar a ese extremo en un momento de mi vida y después nunca más volver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Bueno, primero unas medidas de fortalecimiento personal. La primera, la filautía, recuperar el amor a mí mismo, a mi vida, que yo merezco la pena, pasar de verme como un patito feo a descubrir que soy un cisne, descubrir mi vida, a pesar del sufrimiento, de mis errores, de mis fracasos, merece siempre la pena. La vida es absolutamente maravillosa. Mi vida merece la pena. ¿Voy a pasar por fracasos? Sí, pero no por eso valgo menos. ¿Voy a tener dolores? Sí, pero no por eso mi vida vale menos. ¿No van a salir las cosas como yo quería? Sí. ¿Soy el mejor en todo? No. Pero no por eso valgo menos. Mi vida merece la pena siempre. Después, la autoestima. Promover el valorar todo lo bueno que hay en mí, ¿de acuerdo? No soy tan guapo como George Clooney, ni hablo como un gran orador, ni soy un gimnasta como es Bale, ni gano dinero como un empresario o como un político. Con político me refiero a los políticos del Parlamento, ¿no? Bueno, pero tengo otras cualidades espectaculares. ¿Qué hay de bueno en mí? ¿Qué de positivo hay en mi vida, no? Valorar todo lo positivo que tengo en mí y las cosas buenas que me pasan. Hablar de lo bueno. Cuando alguien viene quejicoso hablando de lo que le va mal, habría que dedicar el mismo tiempo a que nos cuente qué le va bien. Es que me duelen las lumbares y te duele hoy las rodillas. No, las rodillas no. Y la cabeza no, tampoco. Y la cara no me duele. Entonces, solo te duelen las lumbares. ¡Qué maravilla!, ¿no? Es que he suspendido. Pero física, no, física es notable, y filosofía no, sobresaliente, y educación física 10. No, ha sido las matemáticas, todo el curso, no, una evaluación, un examen. Ah, bueno, o sea, circunscribamos lo que va mal y cuenta todo lo que te va bien. Después, la autopercepción positiva de las cosas, acostumbrarse a contar las cosas en positivo, incluso las que me van mal. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues digo, oye, pues gracias a que me salió mal esto, conseguí lo otro. Gracias a que me pilló un atasco de tráfico, pude escuchar aquella música de blues o de jazz que habitualmente no tengo tiempo. Gracias a que me dejó aquella novia, encontré el amor de mi vida. Gracias a que perdí aquel trabajo, he encontrado este otro. Pues que al final, lo malo, que no deja de ser malo, abre puertas a otras cosas buenas. Entonces, después hacer una narración positiva de las cosas, poniendo el acento en lo que me va bien, acostumbrarme a eso. Este es un primer grupo de medidas. Segundo grupo de medidas, una vez que estoy estabilizado, que vuelvo a estar contento con mi vida, y digo, oye, es que mi vida merece la pena, aunque las cosas alrededor fracasen, pero mi vida no fracasa. Después, lo segundo, fundamental, trabajamos la afectividad. La afectividad. ¿Tú cómo te sientes ahora, María Isabel? Plena, tranquila, plena. Bien. feliz. Bien, qué maravilla. Solo el hecho de que te digas que estás plena y feliz aumenta tu bienestar. Cuando las personas, como es tu caso ahora, estáis bien, al comentarlo a otros, aumenta el bien. Y cuando uno está mal y lo comenta, disminuye el mal. Si estoy muy feliz porque es mi cumpleaños y lo comento,
lo celebramos, aumenta el bien. Si estoy muy triste porque he perdido el autobús o no he conseguido una entrevista que era muy importante y lo comento, queda paliado ese sufrimiento. Entonces, el trabajo con la afectividad. Primero, detectar qué siento. Darme cuenta de qué siento. ¿Y cómo lo siento en el cuerpo? Por ejemplo, yo ahora que estoy hablando sobre el suicidio, noto en mi cuerpo una tensión que no tenía al comienzo de la entrevista. Estoy en tensión, no por la entrevista, sino por el tema. Bueno, a lo mejor también por la entrevista. Me siento en tensión en el hombro. ¿Por qué? Porque tengo que descubrir que mi cuerpo hace que resuena, como una caja de resonancia, un estado interno de cierta inquietud. Después, hablar de qué siento, expresar. El problema es que si no expreso lo que siento y es negativo, me explota dentro y va creciendo por la rumia. Qué mal estoy, qué desastre, yo no puedo con esto, ¿ves? Negatividad, sentimiento negativo. Bueno, pues acostumbrar a evacuarlo. Si son positivos, fenomenal, pero si son negativos también, hacerlo habitualmente. Tercero, regular mis afectos. Yo no puedo evitar un día estar triste. Me ha dado una mala noticia o simplemente me he levantado cansado. No puedo evitar la tristeza. Pero ¿puedo regularla? ¿Puedo disminuirla? Sí. Por ejemplo, dándome antídotos de frases positivas de lo que me va bien. Por ejemplo, 2 antídotos absolutamente comprobados que son antídotos antisuicidas. 1, agradecer. Cada día agradecer todo lo que me va bien. Pues si estoy fatal, me ha dejado la mujer, me han amputado una pierna, me han echado del trabajo. Agradece todo lo bueno que sí tienes, porque también tienes otras muchas cosas buenas. Si te fijas solo en lo negativo, nunca serás resiliente. El resiliente es el que, como Martin Gray, estuvo en el gueto de Varsovia. Mataron a toda su familia. Él lo llevaron a un campo de concentración nazi. De ahí sobrevivió de mala manera, emigró a Estados Unidos. En Estados Unidos se vuelve a casar, tiene mujer y 3 hijos o 4 hijos, en una casita preciosa de bosque, típica norteamericana. Él era guardabosques. Arde la casa y mueren toda su familia. Bueno, y él hace una fundación para mejorar los sistemas ignífugos de las casas de madera. Es decir, siempre salió adelante en positivo. ¿Por qué? Porque claro que le dolía el sufrimiento, pero también pensaba qué puedo aportar yo a partir de ahora y a qué tengo que estar agradecido. Entonces, acción proactiva en favor de otros, esté como esté, o sea, preocuparme de otros, no solo de mí. Segundo, agradecer todo lo bueno que me ocurre y después promover el sentido del humor. El sentido del humor no es la guasa gaditana, que está muy bien, no es el humor sevillano, que está muy bien, no es el Coronel Lara o el Leo Harlem, que está muy bien. Es la actitud de relativizar las cosas. Bueno, vamos, no es tan grave, vamos, adelante. Reírme un poquito de las cosas, ¿no? Bien, y por último, y en este punto y coma, no sé si tenemos tiempo todavía para... Sí, un minutito. Bien, pues hay otro elemento más que es restablecer las redes de encuentro personal. ¿Por qué durante la pandemia se ha incrementado el número de suicidios de jóvenes y adolescentes? Porque han estado aislados. ¿Cuál es un factor de aislamiento? Claro, el aislamiento en su casa, pero también el aislamiento permanente con el móvil, la pantalla, el videojuego y las redes. Las redes no me conectan con los demás, me desconectan. Puede ser un apoyo si mi vida fundamental es offline, pero si mi vida es online, me aíslo. El aislamiento provoca pérdida de relación con los demás. Además, esto lo podemos explicar hasta neurológicamente, por atrofia del hipocampo, por problemas. Entonces, el resultado final, la pérdida del contacto físico con otros me hace inerme ante los virus contextuales, fracasos, problemas, situaciones y ante mi propia rumia. Cuando estoy contigo, dejo de rumiar en mí y te atiendo a ti. Si estoy yo solo, estoy dando vueltas a mi problema, ¿no? Entonces, restablecer las relaciones abiertas, informales, familias, amigos, y formales, con profesores, con compañeros, con líderes, pues si eres religioso, con un líder religioso, un sacerdote, un pastor evangélico, un sacerdote católico, personas de referencia. Y después, fundamental, siempre tener la valentía, como hemos visto en el vídeo, de a una persona de referencia, tener siempre una persona de referencia y abrir el corazón, no guardármelo para mí. Bueno,
Pues muchas gracias, José Manuel, por recordarnos que cada uno de nosotros somos únicos y maravillosos. Muchísimas gracias a todos vosotros, espero que os haya gustado el programa de hoy. Nos vemos en el siguiente y les deseo de todo corazón que sean muy felices.